El tema es, ¿nació Jesús realmente el 25 de diciembre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Y si sí, ¿por qué la importancia? Y si no, pues también por qué no tener tanta importancia. Y para esto vamos a hacer como un preámbulo. ¿Por qué quiero hablar o compartir con ustedes de este tema? Porque no hay un momento, especialmente con los católicos, apostólicos y romanos, con las iglesias que siguen la reforma protestante y que siguen el Evangelio de Cristo como la única forma de poder llegar a los pies de Dios y lograr la salvación, es precisamente si nació o no nació. Y mire que esto es sencillo. Y vamos a hacer en primer lugar una referencia histórica. Es posible que no la conozcamos, pero si la conocemos vamos a tener un poco de mayor eh, seguridad histórica y cultural por qué se celebra el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, cuando los textos bíblicos en primer lugar no dicen la fecha. Y en segundo lugar, hay unos acontecimientos de orden natural, es que para diciembre, en el sector, hoy, Belén, Nazaret, todo lo que es Tierra Santa, en esa época es invierno. Y como era invierno, los pastores no podían estar apacentando sus rebaños en el campo. Hay otros argumentos, solamente doy ese. Lo otro es que lo más importante para nosotros es que Jesús nació. Jesús ejerció un ministerio. Jesús dejó la enseñanza del Evangelio. Discipuló a 12 hombres y a muchos más. Jesús fue a la cruz y murió para redimir al mundo. Jesús resucitó por medio de la palabra y la promesa grande, la esperanza venidera, es la segunda venida. Eso es lo más importante que la fecha del 25 de diciembre, si nació o no nació. En segundo lugar, vamos a mirar un breve de la historia de lo que es el dios Sol. Ya posteriormente en el tercer punto van a entender por qué hago esta breve reseña. Miren, las grandes culturas antiguas, empezando por los egipcios, el principal dios de él era el sol y lo llamaban Ra. Ese era el nombre del dios sol que para ellos era venerado. Para los sumerios, ellos tenían también un nombre para el dios sol y era Namán. Namán. Esa era la forma como en sumerio se pronunciaba sol, pero era un dios para ellos. Ahora, para los asirios lo llamaban el dios Asur o el dios Agabalo, pero era el dios de ellos. Para los griegos era el dios Helios, Helios, y ellos adoraban al sol como su dios. Para los antiguos romanos, desde la época de la fundación de Roma, que 753 años antes de la era cristiana, los etruscos, que era una de los grupos ancestrales de los romanos, le llamaba a ese dios, le llamaba Inget. Inget. Esa es una expresión etrusca, que son los antecesores de los romanos. Ahora, para ya, digamos, la cultura americana, también estos grupos tenían sus dioses. Imagínense, para los incas era el dios Inti. El sol se llamaba Inti y era un dios. Pero, por ejemplo, para el caso de los
eh, chipchas o de los muiscas. Era el dios Seu o también el dios Sue. Sue. Ahora, ¿por qué digo esta breve historia de todos estos dioses? Es decir, ¿qué concluiríamos nosotros de esto? Que a través de toda la historia, a través de todas las culturas, a través de todas las civilizaciones, a través de todas las tradiciones, hay un común denominador para todos los pueblos que tenían un dios que era el sol. Hay muchos, ¿no? Pero no vamos a tocar esos. Eso es lo que quiere que tengan en cuenta. Que para todas las culturas, incluso para nosotros, el caso de los muiscas, que era Sue, todos tenían al sol como qué, como un dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir por qué resulta en la cultura romana el Invictus, el Sol Invictus. Sol Invictus, bueno, es un latinazgo, Invictus, es el dios invencible, Sol invencible. Para los romanos, el Sol era el mayor dios de todos los que tenían. Ahí tenían muchos dioses, Saturno, otros. Entonces, para los romanos, desde la fundación de Roma, su dios era Inge, pero en la época de la República, al final de la República Romana, año 270 antes de la era cristiana, se le colocó el Sol Invictus, es decir, el dios invisible, invencible, invencible. Hasta ahí, ¿qué concluimos? Que el sol realmente, para toda la humanidad, siempre ha sido un dios. Para la mitología, para la ciencia, para muchas culturas. Ahora vamos a pensar qué fue lo que pasó con el sol invicto, es decir, el sol invencible, que era el principal dios de los romanos. Miren, por allá en el año 250 en adelante, un emperador llamado Heliogábalo, este nombre, Heliogábalo, él era de Asiria. Y en Asiria, él trajo el nombre del dios Agábalo, Sol, para la cultura latina, es decir, para la cultura de los romanos. Vamos a avanzar porque aquí viene el centro esencial de por qué el Sol invicto. En el año 313, un gran emperador romano llamado Constantino vence a los 3 generales que estaba dividido en la administración del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano tenía 4 generales con el rango de emperador. Y dentro de ellos estaba Constantino. Pero Constantino venció al último de los generales, llamado Magencio, en el puente de Milvio, y Constantino quedó con todo el poder del Imperio Romano. Nosotros sabemos que Constantino en el año 313, ante la persecución desde el inicio de la iglesia, pues emitió un decreto llamado el decreto de tolerancia o de Nantes y prohibió la persecución a los cristianos. Tengan en cuenta esto que es muy importante. La persecución de los cristianos se acabó con el edicto. Ahora, en el año 325 hubo un concilio, el llamado Concilio de Nicea. Y en ese concilio de Nicea se dijo, además de otras doctrinas que se establecieron allí, como el problema del arrianismo, ordenaron que el cristianismo formara parte del Imperio Romano de Occidente, que podía tener sus delegados, sus representantes. El papado no había nacido aún todavía, y esto hizo que de pronto senadores del Imperio Romano se convirtieran en obispos y en cardenales o en papas. Y los pretores o los cónsules o los cuestores, que eran funcionarios del imperio, se convirtieran, bueno,
en curas párrocos, en gobernadores, y esto fue lo que Constantino hizo de mezclar lo religioso o mezcló el cristianismo con la política, con la parte del gobierno civil. Y aquí viene, amigo oyente, lo más importante. Lo más importante. El emperador Constantino, mediante un decreto, ordenó que esa fiesta que se venía celebrando hasta el año 329 del Sol Invictus o el Sol Invencible se cambiara para celebrar la fiesta del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Espero que estén entendiendo esta parte para que haya una seguridad de que realmente las Sagradas Escrituras no indican la fecha de nacimiento de Jesús. Pero lo que sí la historia indica es que en el año 330 Constantino el Grande, que hasta el año 329, el 25 de diciembre, se venía celebrando la fiesta del Sol Invictus, se cambiara por el 25 de diciembre para celebrar el día del nacimiento de Jesús. Hasta acá podemos mirar, amigo oyente, que para el caso de toda esa historia del sol como un dios, que eso es lo que nosotros llamamos idolatría. Y por eso Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué traigo este texto a colación? Porque toda esa adoración que los pueblos hacían al dios Sol, por medio de sus emperadores, por medio de sus reyes, pues realmente no era más que idolatría, porque solo pensaban en sus lujurias, solo pensaban en las cosas de los deseos terrenales, solo pensaban en las cosas impurezas del ser humano y pensaban solamente en sus pasiones y en los malos deseos. Por esa razón, cuando Constantino fija el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, fue por un decreto político, un decreto de gobierno, un decreto de conveniencia, porque él quería tener a todo el pueblo cristiano bajo su poder. Y aquí quiero indicar algo muy importante que a veces tampoco lo conocemos. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, de los 300 años primeros de la era cristiana, ustedes van a ver que desde Jerusalén con los apóstoles y luego después con Pablo en toda la península macedónica y toda la península itálica, Pablo llevó el evangelio, pero fue perseguido, tenía muchos enemigos. Él llegaba a una ciudad, predicaba la palabra y lo sacaban de ahí, tenía que irse a otra ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos el ministerio de Pablo toda su vida fue perseguido. ¿Y que en qué concluyó? En que lo llevaron precisamente dentro del gobierno de Nerón a la decapitación. ¿Qué pasó en el periodo que se llama de los padres de la iglesia o apostólicos? Digamos después del año 100. Lo mismo. Todos los mártires que hubo, Ireneo de León, Policarpo, Orígenes, Tertuliano, muchos fueron precisamente llevados y perseguidos. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que ustedes deben entender y debemos entender? Que durante esos 300 años, en menos de 300 años, el cristianismo superó a los que no creían en el Evangelio. Es decir, me explico, en 300 años, la población de todo el imperio romano, la mayoría era cristiano. Por eso,
Constantino, que era un gran político y quería el respaldo de los cristianos, fue que le dio todas esas prebendas y para tener en congratulación con esa iglesia apóstata que nacía en el 313, 325 con el de Nicea y el 330 con el cambio o sustitución de la fecha del Sol Invictus para celebrar el 25 de diciembre, fue una iglesia perseguida, pero fue la mayoritaria iglesia. Después vino la Edad Media y no hubo persecución, porque todo eso era componenda. Pero vino la Reforma. A comienzos del siglo XIV, los pre-reformadores, y dentro del siglo XV y XVI, los reformadores y luego los posreformadores. ¿Qué le pasó a esa gente? A todos los grandes pre-reformadores los llevaron a la hoguera. Savonarola, Hus y Wycliffe. Dentro de la Reforma, fíjese que ahí estuvo Lutero, que se salvó porque tenía un amigo, un elector, Federico de Sajonia el Sabio. Calvino se salvó también porque tuvo que irse para otro lado. Pero al final de la posreforma vino lo que fue Juan Knox, Juan Wesley y otros que fueron perseguidos. Sin embargo, al final de ese periodo, toda la Europa, el 60% era cristiano protestante. Después se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los mayores periodos de la historia, cuando la iglesia ha sido perseguida es cuando más ha crecido. Eso lo dice la historia, no lo dice don Juanito. Ahora, vamos a mirar una parte bien importante de lo que es precisamente la fiesta ya del 25 de diciembre como tal. Entonces, la fiesta de Sol Invictus se acabó, empezó en el 330 la celebración en el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pues como la iglesia papal gobernó por más de, coloquemos 17 siglos, pues lógico, se hizo una costumbre dentro de la cultura y un arraigo tradicional, y como eso llegó a España, y en España llegó a la colonia después del siglo XVI, y luego en la República, Colombia y los países suramericanos, por eso celebran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Está eso mal? No, no creo. Porque por eso les hice la referencia histórica de que a través de toda la historia siempre los pueblos han celebrado su fiesta al sol. Ahora, en esta festividad, digamos de diciembre, vienen las discusiones. Y unos que no podemos celebrar, que eso es pagano, que eso es idolatría. Pero no podemos así tomarlo, porque es una fiesta que viene de miles de años atrás celebrando la fiesta del sol. Lo que pasó, la sustituyeron con el nacimiento de Jesús. Ahora, bíblicamente, ya hablando dentro del contexto bíblico, en ninguna parte del texto bíblico indica que Jesús nació el 25 de diciembre. Y yo enunciaba en el preámbulo que hay dos hechos fundamentales que desvirtúan de que en verdad Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Uno, para diciembre, y especialmente el 25, es el invierno en todo lo que hoy es el territorio de Jerusalén, Nazaret y Belén. Es un invierno muy crudo donde la gente tiene que resguardarse porque no pueden salir. Y hay un hecho, ¿recuerdan? El empadronamiento, el ángel Gabriel le habla a María, está concebida por obra y gracia del Espíritu Santo en un sueño, Dios le habla a José, eso ya lo habíamos visto, pero ¿qué hay importante? Cuando el niño ya estaba un poco grande, cuando el niño iba a nacer, tenían que ir a Belén a un censo. Se puede imaginar desplazarse, creo que son 50 kilómetros, son unos 4 días de camino, de Nazaret a Belén en un crudo invierno. Eso es imposible. Otro hecho,
Cuando el ángel anuncia a los pastores que nació en Belén el Salvador, nos ha nacido el Salvador, los pastores estaban recluidos en sus campos, cuidando sus rebaños, apacentando sus ovejas, porque era costumbre que los pastores se iban de las ciudades de sus casas a estar en el campo cuidando sus rebaños y volvían cada 15 días, cada 20 días. Entonces, cuando el ángel anuncia que los pastores están en el campo apacentando sus rebaños, era porque era verano. Claro, esto no es fácil porque hay que hacer una exégesis muy puntual de las Sagradas Escrituras. Ahora, esto quiere decir que realmente la fecha en que pudo nacer Jesús pudo ser de la última quincena de marzo a la primera quincena de abril. Y hay que tener en cuenta que en esa época no existían los meses como hoy, en su misma cantidad. Y ni existía el mismo calendario de hoy, el gregoriano. En ese entonces existía otro calendario, que era el juliano. Entonces, esos son dos hechos, amigo oyente, que debemos tener claro en que Jesús realmente no nació el 25 de diciembre, sino que fue Constantino en el año 330 que sustituyó la fiesta del Sol Invictus, que se venía celebrando miles de años anteriormente por todas las naciones, para colocar el 25 de diciembre como el día del nacimiento. Ahora, la fecha del nacimiento del 25, bueno, es que esté mal estas festividades decembrinas, pero que sí es lo que debemos tener en cuenta, que el nacimiento en el lugar donde hayas, perdón, en la fecha que hayas sido, no es lo esencial, no es lo fundamental, no es lo importante. Lo importante realmente es que Cristo, si usted dice ser cristiano, haya nacido en su corazón. Y si Cristo ha nacido en su corazón, usted es una persona victoriosa. Usted es una persona, como dice, fruto del Espíritu Santo, con gozo, con paz, con alegría. Y también usted es una persona de una amabilidad, de una generosidad y de una fidelidad, de una paciencia y de un dominio propio delante de Dios. Eso es lo que implica el cristianismo. De tal manera que celebrar esta fiesta de la Navidad es mucho para revisar nosotros cómo estamos. ¿Estamos realmente victoriosos en Cristo o estamos derrotados? ¿Estamos realmente en ese contentamiento que Dios nos da por medio del poder de la palabra y por medio de su Santo Espíritu? ¿O estamos quejándonos cada rato? Mire, no hay nada duro para una persona que está en Cristo, llegue lo que le llegue. Cuando Policarpo, en el año 250, fue ordenado llevarlo a la hoguera porque predicaba el Evangelio y lo mandó precisamente un emperador, él antes de de que le prendieran fuego, dio gracias a Dios por estar en ese momento, porque eso le daba a entender que era realmente un hijo de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hoy tener en Navidad, gozarnos. Es decir, no puede haber dolor en un cristiano. Y yo lo digo con mucho respeto y a veces escucho muchas cosas. Si una persona que dice ser cristiana y anda derrotado, algo anda mal. Algo anda mal, porque la palabra de Dios que está en el corazón nuestro tiene poder. Porque la palabra de Dios en nosotros da el fruto del Espíritu Santo en sus 9 formas. Porque nosotros cualquier situación la soportamos. Por eso dice el texto bíblico que nada nos podrá cambiar del amor de Dios. Pero cuando tenemos el amor de Dios. Y dice también que por nada estemos afanosos. Si Cristo venció al mundo, entonces nosotros somos vencedores. Esto es lo hermoso del cristianismo, que durante 23 años me he gozado yo de tener a Cristo en mi corazón. Feliz, pase lo que pase, feliz. Y eso es lo que lleva, en verdad, un testimonio de esta Navidad poder tener
a Cristo en nuestro corazón y ser nosotros victoriosos bajo cualquier adversidad, bajo cualquier dificultad. Si hay problemas de debilidad y de dolor y de tristeza y de confusión, hay algo. Hay que ir a la palabra. Hay que orar conforme a la palabra. Y hay que actuar conforme a la voluntad de Dios. Y hay que ser contentos porque somos triunfadores, porque Cristo venció en la cruz. Decíamos anteriormente, y quiero recapitularlo en 3 aspectos. 1, para la antigüedad y aún todavía, el sol es un dios para muchas culturas, para muchas religiones, para muchas tradiciones. 2, el 25 de diciembre en verdad no nació Jesús. El 25 de diciembre se celebra por una sustitución de la fiesta del Sol Invictus, el dios invencible. Constantino el Grande cambió el 25, fiesta del Sol Invictus, por el nacimiento de Jesús. Y decíamos en el tercer punto de esta conclusión que lo más importante de esta fiesta o festividades decembrinas, especialmente la del 25 de diciembre, es que Cristo nazca en nuestro corazón. Y es que Cristo en nuestro corazón nosotros tengamos una vida nueva. Tengamos una forma de pensar distinto de los que piensan los que no han conocido a Jesús. Que hablemos de manera como hablan, como hablaron los apóstoles, como habló Jesús, como habló los padres de la iglesia y hablaron los padres de la Reforma. Que lo más importante de esta festividad del 25 es que nosotros en familia seamos una verdadera luz. Que si nos toca, por familiaridad, por cualquier circunstancia, ir a una reunión donde hay católicos o hay personas que no creen en Jesús, nosotros realmente seamos esa luz, pero de verdad. No que nos miren como unas personas amargadas. No, que nosotros irradiemos luz, porque es que somos luz y sal de la tierra. Eso es lo más importante. Que nosotros realmente en familia podamos recibir, alabar, adorar al Todopoderoso por ese regalo tan grande que es haberse hecho hombre en Cristo y haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros, por Juan 1:12, que lo hemos recibido, que creemos en Él, pues somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios siempre está en victoria. Hay un texto que me llama mucho la atención para reforzar un poco la parte de lo que es realmente nosotros como creyentes del Evangelio estar rodeados de un mundo pagano. Y eso está en Juan 17, versículo 15 y 17, que es la oración que Jesús hizo horas antes de que fuera aprendido en el Monte de los Olivos. Se conoce como la oración que Jesús hizo por sí mismo, por su ministerio, oración que hizo por sus discípulos y oración que hizo por todos los que iban a nacer en su nombre en Cristo. Y él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es lo que Dios hace por medio de su palabra, que así nosotros estemos rodeados de fiestas paganas, de cosas que no son buenas, de cosas que son absurdas. Nosotros estamos ahí firmes, porque dice, no ruego que los quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Eso es lo que tenemos que nosotros orar cuando vayamos a una reunión. A mí personalmente, por todos los familiares que tengo en la Iglesia Católica, desde un obispo hasta una sobrina monjita que dirige una comunidad muy grande, yo me reúno con ellas y hablo y charlamos y reímos. Ese es el testimonio que hay que dar. Y también dice en esa segunda parte, en la parte B, en el versículo 17, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, nosotros estamos en el mundo, pero realmente no somos del mundo. Y yo puedo estar rodeado de una cantidad de maldad circunstancialmente si me encuentro, pero yo tengo que liberarme porque tengo el poder de la palabra de Dios, y si no,
¿De qué le vale uno ser cristiano y estar pecando uno? Los hombres estar mirando lo que no deben mirar. O las mujeres hablando lo que no tienen que hablar. Entonces, eso es lo que es. No somos del mundo, dice Jesús, como tampoco nosotros somos del mundo. Eso es muy importante. Hay otro versículo que es muy importante tenerlo en cuenta en estas festividades de Navidad. Está en 1 de Corintios 1, 22, 23. Este me ha gustado mucho. Es uno de los versículos que siempre he tenido presente porque en mi caso yo tengo 3 profesiones universitarias con posgrados y pues a mí eso ni me viene ni me va. Le doy gracias a Dios porque me las dio y puedo trabajar. Pero eso no es lo importante para mí. Lo importante para mí es lo que me hace pensar Pablo. Mira lo que dice Pablo. Primera de Corintios 1, 22, 23 dice, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Eso es lo que a nosotros nos corresponde predicar en donde Dios nos coloca en estas festividades. Porque Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, es el pan, es la luz. Entonces, este texto de Primera de Corintios 1, 22, 23 es muy claro. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Mm? ¿Cómo les parece eso? A veces nosotros nos jactamos por las profesiones. Yo por eso les dije de 3 profesiones. Para mí esos títulos los tengo por allá en la bodega. Eso no me sirven para nada si yo no soy un buen profesional y si yo no doy un testimonio de vida. Mis títulos de teología que tengo de 10 años de estudio y 4 años con una universidad en Estados Unidos, eso tampoco me sirve si yo realmente no soy un buen cristiano, si yo no soy luz. Si yo no doy un testimonio, si yo no soy un cristiano alegre que vence las dificultades, que se enfrenta y que proclama la verdad. De resto, pues bueno, son hábitos o son investiduras, ¿no? Ahora, hay otro texto muy importante, y es el de Lucas 2, 11, 14. Dice, y esto es muy importante porque es ese anuncio que el ángel del Señor le anuncia a los pastores, diciéndoles, mire esto tan hermoso, les dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales. Este es el anuncio que hacen los ángeles cuando el Salvador nace en Belén. Y este es el anuncio, amigo oyente, que hoy debemos nosotros dar. Nos corresponde hacerlo, porque esa es nuestra misión, proclamar el Evangelio. Que los judíos sigan pensando, como dice Pablo, que él era judío, pensando en sus milagros, hazañas, prodigios, pero dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo. Y predicar a Cristo es proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces, amigo oyente, que esta Navidad, que si nació, si no nació, lo más importante es nosotros predicar a Cristo. Lo más importante es que Cristo esté en nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros somos valientes, vigorosos, victoriosos ante cualquier adversidad que nos pueda traer. Entonces, amigo oyente, en este 25, reunidos en familia, con la palabra de Dios, con el canto, con la oración, pues alabemos a Dios, demos gracias a Dios por ese regalo inmerecido que es por gracia, en que Cristo murió por nosotros y nosotros somos salvos por su sangre derramada. Amigo oyente, reflexionemos, que Cristo nazca en su corazón y que usted sea luz y sal para el mundo. Esa es nuestra misión.
Vamos aquí a tomar estos minuticos para agradecerle a Dios, en primer lugar, por este hermoso ministerio radial, Fuego AM. Doy gracias a Dios en oración por la vida del pastor Diego y de la pastora Liliana. Que el Señor los conforte, les dé sabiduría, les dé protección y les siga dando esa fortaleza que Dios les ha dado para proclamar el Evangelio a todo pueblo, a toda raza y a toda nación. Hoy es increíble pensar que un medio de comunicación puede estar llegando a cualquier rincón del mundo. Alguna vez una familia me escribió de las islas Polinesias, que son unas islas totalmente introducidas en el más allá del Océano Índico. Y es imposible que un medio radial desde Colombia lo escuchen allá. Pero no es tanto lo que escuchan, sino que escuchan el Evangelio de Dios. Y por esto damos gracias a Dios, reitero, por el ministerio radial, por esa iglesia de amor que dirige el pastor Diego y la pastora Liliana, para que el Señor siempre les dé sabiduría y para que todos los que tengamos la oportunidad de servir, de estar en Fuego AM, lo hagamos y los rodeemos en oración. Pero también, amigo oyente, Dios coloca corazones generosos en cada uno de ustedes. Y para que esta palabra llegue y germine en el corazón de cualquier habitante en el mundo, se necesitan tener los recursos. Miren, seamos generosos con esta emisora Fuego AM. Seamos generosos y hagamos ese regalo de festividades de Navidad apoyando económicamente a esta emisora. Porque esta emisora va a todos los puntos cardinales, a oriente, a occidente, a todo. Y cada persona que llegue a los pies de Dios, porque la palabra de Dios llega de Cristo y nazca en Cristo, esa es una fiesta y ese es el mejor regalo que nosotros podemos hacer. Seguimos intercediendo por Fuego AM y gracias a los pastores por permitirme estar en Fuego AM y compartir estos conocimientos que Dios me ha dado y qué bueno compartirlos con ustedes. Entonces, el sol siempre ha sido un Dios de toda la humanidad, aún hoy lo adora. El 25 de diciembre es una fiesta convencional de orden humanista o legal o político, pero que el verdadero nacimiento de Jesús está en nuestros corazones. Y en el fruto que nosotros damos. Es que qué bonito ver a un cristiano que se goza, que está alegre, que está en plena paz, que tiene un corazón de generosidad, que tiene un corazón de amabilidad, que tiene un corazón de fidelidad, que tiene una paciencia en cualquier situación que se presente, pero ante todo, el dominio propio. Porque muchas pruebas hay, y es donde tenemos que nosotros tener el dominio propio. Me quedan 2 minuticos y quiero hacer una breve oración. Padre del cielo, tú conoces nuestros corazones y conoces nuestros pensamientos. Y nos has llamado por su gloria y por su soberanía y amor a cumplir una misión. Esa misión que ha colocado en cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Y por eso queremos, Padre del cielo, que en todo el mundo se escuche la palabra de Dios y se llegue a los pies de Cristo. Y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé esa palabra de convicción, que nos dé también esa sensibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y que tengamos nosotros esa virtud de reconocer que Dios se hizo hombre, como lo dice Juan 1:14, el Verbo encarnado, y que toda la plenitud del Padre está en el Hijo y la plenitud del Hijo está en el Padre, y que Cristo nos enseñó y nos dejó el Evangelio por medio de los apóstoles, de los padres de la Iglesia, de toda la Sagrada Escritura y de grandes siervos de Dios que hoy predican el Evangelio.
También, Señor, te pedimos y te damos gracias porque nos permita, de una u otra forma, ser luz, sal de la tierra y ser ese pan que tú nos has dado para crecer espiritualmente y estar firmes en el Evangelio y siempre dándole la gloria al Señor, al Todopoderoso. Bendito sea tu santo nombre, gloria a ti, amén y amén. Gracias, amigo oyente de Fuego. Hemos dado por terminado en el día de hoy. Mañana estaremos con un programa bien interesante analizando la niñez de Jesús, que es bien interesante también darla a conocer en su contexto, no solamente bíblico, sino en el contexto también cultural. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.